Buenos días, doctores. Vamos a iniciar la clase, vamos a continuar, perdón, con lo que son las enfermedades autoinmunes que también ingresan al examen de grado. Bien, entonces ya les estoy compartiendo. Vamos a esperar un minutito y comenzamos. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que va a ser el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune. ¿Por qué se caracteriza lo que va a ser este lupus? Se caracteriza por la hiperreactividad de los linfocitos B. ¿Qué quiere decir esta hiperreactividad de los linfocitos B? Quiere decir que nuestro propio sistema autoinmune va a producir lo que va a ser un daño a nivel del sistema orgánico. Cuando hablo sistema orgánico puede afectar lo que va a ser la parte hemática y puede producir una anemia, puede afectar lo que es el corazón y causar una insuficiencia cardíaca. Entonces, cualquier órgano puede afectar y va a producir lo que va a ser un daño orgánico. Vamos a hablar de la clasificación. Tenemos la clasificación que es el lupus discoide. El lupus discoide es limitado a la piel. El lupus sistémico afecta a todos los órganos. Nosotros tenemos que seguir algunos criterios para realizar el diagnóstico. En este caso, vamos a tener este memotécnico que es un Safari. Cuando hablamos es un Safari, tenemos lo que va a ser el eritema marginado, que son estas alas de mariposa que se puede observar en la mayoría de los pacientes. Bien, entonces vamos a tener lo que va a ser el eritema marginado, que se puede observar en la mayoría de los pacientes, que son las alas de mariposa. La serositis, la úlcera oral, se puede observar lo que va a ser la úlcera oral, la úlcera genital. Se va a observar también un compromiso neurológico que va a presentar mi paciente, puede presentar convulsiones, alucinaciones. A nivel sanguíneo tenemos lo que va a ser la anemia hemolítica autoinmune, que es frecuente, la trombocitopenia, la leucopenia. Entonces esto se va a presentar a nivel de la sangre: anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia, la leucopenia. También mencionamos lo que va a ser la artritis, la fotosensibilidad, lo que es ANA, que son los anticuerpos antinucleares que se observa en la mayoría de pacientes que presentan lupus. A nivel renal se va a presentar lo que es una nefritis lúpica. A nivel inmunológico, los anticuerpos antifosfolípidos. De todo esto que hemos mencionado, si mi paciente presenta al menos 7 características, estamos hablando del lupus. Entonces, de todo esto que hemos mencionado, si presenta al menos 7 características, estamos mencionando que la paciente es una paciente lúpica. Y hay que mencionar que en estas pacientes puede causar derrame pleural, puede producir lo que va a ser una insuficiencia renal, una artritis, el fenómeno de Raynaud, puede producir lo que es el eritema malar o estas famosas alas de mariposa. Todo esto puede desencadenar cuando nosotros estamos hablando respecto a lo que va a ser lupus. Bien. Otro dato importante, este tipo de pacientes va a presentar lo que va a ser una fatiga crónica, y no solo presenta fatiga crónica, también va a presentar astenia, presentan lo que va a ser la adinamia, presentan astenia, presentan lo que va a ser la adinamia. Vamos a hablar de los laboratorios. Nosotros vamos a pedir lo que va a ser hemograma, pedimos lo que va a ser la velocidad de eritrosedimentación. Esta velocidad de eritrosedimentación está aumentada. De la misma forma, la proteína C reactiva va a estar aumentada.
Aquí hablamos también de lo que es ANA positivo, anti-Smith positivo, anti-Ro positivo, anti-La positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un hemograma. En el hemograma vamos a observar aumento de la velocidad de eritrosedimentación, la PCR, ANA positivo, anti-Smith, anti-Ro, anti-La. El diagnóstico, una vez que se ha realizado en este tipo de pacientes, vamos a iniciar el tratamiento. ¿Cómo se inicia? El reposo, evitar el estrés. Este tipo de pacientes debe utilizar protector solar. Se debe evitar que mi paciente esté expuesta a los rayos del sol porque puede activarme lo que es el lupus a nivel de la piel. Vamos a empezar por los corticoides. Bien, normalmente se utiliza lo que es la prednisona de 7.5. Este 7.5 puede ir hasta 60 miligramos kilo peso día. Bien, cuando hemos hablado de la prednisona puede ir desde 7.5 hasta 60, les he indicado que si mi paciente está con 60, que es más o menos la dosis casi que todos los pacientes utilizan, o la mayoría, voy a ir disminuyendo dos cifras cada semana, porque yo no le puedo quitar de un día para otro lo que va a ser la prednisona. Si ahorita, por ejemplo, está con 60 miligramos, yo no puedo irme a 20 miligramos. Por eso les decía, cada semana se va disminuyendo dos cifras, hasta el punto que la paciente va a llegar a 1 miligramo, ¿bien? Entonces, de esa manera nosotros vamos a realizar lo que va a ser el tratamiento. Bien. Ahora, si mi paciente está empeorando, también se aumenta más dos cifras. Les pongo un estándar. Supongamos la paciente en este momento está con 40 miligramos. Bien. Si mi paciente en este momento está con 40 miligramos y me indica que tiene mialgias, artralgias, entonces yo voy a aumentarle 2, que sería 42 miligramos. Si sigue con este compromiso de malestar general, adinamia, voy a aumentar dos cifras, entonces estaríamos con 44, 46, 48 y así sucesivamente aumentando. Ahora, si la paciente me indica que hay mejoría, entonces voy bajando de 2 en 2 cifras. De esa manera vamos a realizar lo que va a ser nuestro manejo. ¿Bien? Aquí no solo utilizamos corticoides, ¿no? Cuando hablamos de la prednisona es un inmunosupresor. Otro dato importante, aparte de que es inmunosupresor, en los pacientes va a producir lo que va a ser el corticoide, el síndrome de Cushing, ¿no? Que es este síndrome de cara de luna llena, va a producir la joroba de búfalo, el adelgazamiento de la piel, estas estrías rosadas a nivel abdominal, una osteopenia, osteoporosis. Entonces, todo esto va a causar lo que son los corticoides. Bien, principal cuidado que hay que tener es con la parte ósea. Como les dije, descalcifica, no permite que el calcio se absorba en los huesos. Entonces, puede iniciar tu paciente con una simple una osteopenia y posteriormente terminar en un cáncer de hueso. Y aparte de que produce estos cambios a nivel físico, que muchas veces las pacientes se deprimen porque hay cambios bruscos de peso, suben de peso, bajan de peso. Y no solo me voy a apoyar con la prednisona, también vamos a utilizar para lo que va a ser para las mialgias, artralgias, ¿no? Nos apoyamos con el naproxeno, con el Celecoxib. El naproxeno normalmente tenemos una presentación de 275 a 250 miligramos. Bien, tenemos de 275 a 550 miligramos. ¿Por cuánto tiempo se va a administrar lo que va a ser el naproxeno? Solo se va a administrar por 3 días, doctores. Yo no puedo utilizar mayor a 3 días. ¿Por qué no puedo utilizar mayor a 3 días? Porque puede causar un daño renal, una insuficiencia renal. Entonces, solo se utiliza por 3 días, no más de 3 días. ¿Bien?
También tenemos la otra opción que es el Celecoxib, pero es un poquito más caro el medicamento, ¿no? Por ejemplo, cada una de las tabletas te cuesta pues 20 pesos, 30 pesos. Utilizamos de 100 a 200 miligramos cada 12 horas. Es un inhibidor de la inflamación, que quiere decir actúa inhibiendo la COX-1, la COX-2, el ácido araquidónico, las prostaglandinas. Es un antiinflamatorio no esteroideo. También tenemos el diclofenaco de 50 miligramos que tenemos como opción, pero solo se va a utilizar también por 3 días. Se puede utilizar el diclofenaco cada 8 horas o cada 12 horas, pero solo se utiliza por 3 días porque de la misma forma me puede producir lo que va a ser una gastritis, me puede causar lo que va a ser una insuficiencia renal. La aspirina no nos olvidemos que actúa como un antiagregante plaquetario, pero también actúa como un antiinflamatorio. Tiene estas dos funciones. Vamos a administrar de 100 miligramos cada día. Bien, cada día administramos. También está lo que es la ciclofosfamida, tenemos la azatriopina, el metrotrexate. Cuando hablamos de la azatriopina, nosotros tenemos que ver el perfil hepático primero. Si el perfil hepático está alterado, si GOT, si GPT está elevado, está triplicado, en este caso yo no puedo administrar lo que va a ser el metrotrexate, no puedo dar lo que va a ser la azatriopina. Bien, entonces en caso de que haya una insuficiencia hepática, un aumento de las enzimas hepáticas o mi paciente presente una insuficiencia renal, no se administra, es contraindicado el uso de lo que va a ser metrotrexate o azatriopina. También en el caso en que mi paciente presente anemia, si nuestra paciente presenta anemia, también de la misma forma va a ser contraindicado. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a hablar respecto a lo que es el tratamiento. Ahora me dirán, ¿y cómo combinamos? Entonces, ustedes están dando ya prednisona. Supongamos quieren utilizar Celecoxib, utilizamos lo que va a ser aspirina y a esto le vamos a añadir lo que va a ser el metrotrexate. Bien, entonces el metrotrexate de 50 miligramos día, entre el metrotrexate y la azatriopina, que son potentes inmunosupresores, se escoge a uno de ellos, o bien utilizan el famoso metrotrexate o bien utilizan lo que va a ser la azatriopina. Entonces, uno de los dos ustedes escogen. En este caso, si quieren usar metrotrexate de 50 o si ustedes quieren usar lo que va a ser la azatriopina de 50. Estos dos medicamentos solo se va a utilizar por un mes, ¿no? Solo por un mes. Yo no puedo utilizar más allá. En cambio, la prednisona se puede utilizar por un año, se puede utilizar por 2 años. Eso de que depende de la dosis respuesta que va a presentar ante el tratamiento. ¿Bien? Un poquito vamos a repasar, ¿bien? Empezaremos por la prednisona. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un inhibidor de citoquinas proinflamatorias, estimulación de la gluconeogénesis y la inhibición de la formación ósea. Si esto analizamos, está perfecto que me inhiba lo que van a hacer las citocinas, de esa manera de inmediato disminuye la inflamación, la estimulación de la gluconeogénesis. Aquí hacemos un hincapié. El uso de corticoides predispone a lo que va a ser la diabetes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estimula la gluconeogénesis. Entonces esto me puede predisponer a que si no se realiza el tratamiento adecuado, mi paciente termine con diabetes. Inhibición de la formación ósea. Ella nos está diciendo que inhibe la absorción de calcio a nivel del hueso. La dosis recomendada es de 5 a 40, de 5 a 60, que es lo que se maneja. Hablamos de la hidroxicloroquina. También se utiliza en estos pacientes lo que es la hidroxicloroquina y es uno de los medicamentos que se utiliza de por vida. ¿Vean? ¿Qué quiere decir? La paciente está inactiva, por ejemplo, ¿no? Ahorita su lupus está controlado, la paciente está embarazada, en todo momento debe consumir lo que es la hidroxicloroquina de 200 miligramos día. O sea, hasta el día que la paciente
fallezca, debe consumir. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se utiliza en enfermedades autoinmunes, actúa como inmunomodulador, disminuye la presentación de antígeno y reduce la activación de los linfocitos T, de los linfocitos B. Esto traduce una disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias. Ese es su mecanismo de acción. Entonces, número uno, actúa como inmunomodulador. Disminuye la presentación de antígeno y reduce la actividad de los linfocitos B, linfocitos T. Bien, entonces es un medicamento que en todo momento la paciente debe consumir. Bien, en caso de que mi paciente se complique, que esto sucede a menudo, en caso de que supongamos su PCR esté con 60, la BES esté con 40 miligramos, entonces se presente toda esta alteración, muchas veces se tiene que hospitalizar a la paciente. Cuando se hospitaliza con la metilprednisolona, ¿bien? Con la metilprednisolona, que es uno de los corticoides de acción más rápida vía EB. Esta metilprednisolona de 100 miligramos kilo peso se administra en bomba de infusión, que quiere decir que voy a administrar en el lapso de 3 horas, de 2 horas, depende mucho del manejo de la licenciada. Y cuando mi paciente se va de alta, ¿con qué se va, doctores? Se va con prednisona. Como en algún momento les he indicado, el riñoncito todos los días produce cortisol, pero cuando yo estoy administrando lo que va a ser los corticoides, el riñoncito deja de producir la prednisona. Bien, entonces cuando usamos corticoides, el riñón deja de producir lo que es el cortisol. Entonces, si se suspende a mi paciente de manera abrupta los corticoides, puede terminar con un daño renal, con una insuficiencia renal. Entonces, si mi paciente estaba con 100 de metilprednisolona, a la casa se va con 40, de 40 vamos a ir disminuyendo paulatinamente. Bien, ahora, ¿cuántas dosis se utiliza? Depende, dosis respuesta, puede ser 3 para algunos pacientes, para otros puede ser 5 dosis, 3, 5 dosis, 7 dosis, hace mucho esta dosis respuesta. Eso es lo que tenemos que manejar. Y como ya saben, la hidroxicloroquina solo tenemos vía oral y esto lo debe consumir de por vida, bien, todos los días. Vamos a hablar de la vasculitis. La vasculitis es la inflamación sistémica de los vasos sanguíneos. En la vasculitis nosotros vamos a mencionar cuál es la función de cada uno de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Es el transporte de oxígeno, es la nutrición de los diferentes órganos, ¿no? Es el transporte de oxígeno, la nutrición de los diferentes órganos. ¿Y qué sucede cuando uno tiene vasculitis? Tenemos lo que es la hiperreactividad de los linfocitos B. Vamos a tener lo que va a ser la hiperreactividad de los linfocitos B, que se caracteriza por un daño a nivel de los vasos de gran calibre, mediano calibre o pequeño calibre. Bien, entonces por eso se caracteriza, porque va a haber un compromiso de los vasos sanguíneos de gran calibre, mediano calibre o pequeño calibre. Entonces, ¿qué pasa si un vaso sanguíneo constantemente se está inflamando? Si se está inflamando constantemente una y otra vez, no nos olvidemos que este vaso, la capa íntima, va a formar una fibrosis. Entonces, la capa íntima de este vaso sanguíneo forma la fibrosis. Y cada vez que forma una fibrosis, una cicatriz, el flujo de sangre es menor para el órgano, es menor. Y de esa manera puede producir un daño orgánico permanente, como una insuficiencia renal crónica. Bien. Cuando hablamos de la vasculitis va a presentar lo que va a ser de la misma forma úlceras orales en la clínica, úlceras orales, úlceras genitales, va a presentar lo que va a ser una insuficiencia cardíaca, puede producir una insuficiencia renal, un derrame pleural, fatiga, palpitaciones, van a presentar los pacientes fatiga, palpitaciones, disnea,
mialgias, puede estar relacionado con otras enfermedades autoinmunes más, como lo que va a ser el lupus, ¿bien? Eso es lo que se presenta en la clínica. Y algo característico, las petequias, ¿no? Estas petequias que nosotros podemos observar en cada uno de los pacientes. Cuando hablamos de vasculitis, doctores, vamos a tener nosotros diferentes tipos de vasculitis, ¿bien? Hablamos de la vasculitis de Schur-Strauss, vasculitis de Wegner, lo que va a ser la vasculitis de la arteria temporal, de la arteria de Takayasu y la vasculitis de Kawasaki. Bien, entonces tenemos esta clasificación de vasculitis que tenemos que manejar. Bien, cuando nos vamos a conectar, por favor, doctores, lo van a realizar con su nombre. Les voy a agradecer porque hay varios a veces que se conectan y no están identificados. Bien. Continuamos. Cuando hablamos de la vasculitis de Schur-Strauss, va a presentar mi paciente lo que es asma, alergias, está relacionado con lo que son los problemas de los senos paranasales. Bien, entonces presentan asma, alergias nasales, está relacionado con todo lo que va a ser con los problemas de los senos paranasales. Eso es la vasculitis de Schur-Strauss. Está más relacionado con los pequeños vasos. La vasculitis de Wegner, hay un compromiso de los senos paranasales y de las vías respiratorias. Tenemos un compromiso de los senos paranasales y las vías respiratorias, pero aquí no va a estar relacionado, no está relacionado con el asma, ¿bien? No va a estar relacionado con el asma. Vamos a hablar de lo que va a ser la arteritis temporal. En la arteritis temporal hay un compromiso de las células gigantes. Como su nombre dice, está afectando la arteria temporal, que va a ser un vaso de mediano calibre. En este caso, ¿qué va a presentar en la clínica? El paciente presenta lo que es parestesia, ¿no? Presentan lo que es parestesia, fotopsias, presentan parestesias, fotopsias, presentan escotomas, que quiere decir que puede presentar el paciente lo que va a ser una ceguera. También puede presentar una parálisis facial, ¿bien? ¿Por qué se caracteriza? Porque cuando uno palpa, ¿no? Cuando tu paciente llega con cefalea, muchas veces el diagnóstico diferencial que constantemente tenemos van a ser las migrañas. Entonces, en este caso siempre hay que evaluar, porque la arteritis temporal se caracteriza porque es va a ser unitemporal, solo afecta un lado. Entonces, cuando yo palpo esta arteria temporal, va a ser una arteria dura, les comento, es una arteria que presenta fibrosis. De esa manera, yo solo con el examen físico puedo llegar al diagnóstico, porque si no hacemos un diagnóstico oportuno, mi paciente presenta ceguera. La arteritis de Takayasu. En la arteritis de Takayasu hay una afectación de la arteria aorta, ¿bien? Entonces tenemos un compromiso, un daño a nivel de la arteria aorta, donde mi paciente puede fallecer por una hemorragia, puede presentar disnea, fatiga. Y la de Kawasaki. La Kawasaki es una vasculitis más frecuente en niños en la edad de 1 a 8 años. Hay una afectación de las arterias coronarias. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Mediante lo que es la clínica y los laboratorios. Vamos a pedir lo que va a ser ANCA-C, ANCA-P. ANCA-P es de grandes vasos y lo que es ANCA-C, perdón, es de grandes vasos y la ANCA-P es de pequeños vasos. Entonces nosotros vamos a pedir lo que va a ser un hemograma más lo que va a ser ANCA-C y ANCA-P. También vamos a pedir lo que va a ser el PCR y la velocidad de eritrosedimentación. Pedimos PCR, que es la proteína C reactiva, que está aumentada. La vez, la velocidad de eritrosedimentación también está aumentada, ya sea ANCA-C o ANCA-P van a ser positivos. Una vez que nosotros hemos llegado a estos exámenes, vamos a pedir lo que va a ser la angiografía con contraste, ¿no? Si tu paciente te indica que tiene escotomas, que tiene
fotopsias, yo voy a sospechar de que hay un daño, hay un compromiso ocular. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que va a ser un contraste, ¿no? Un medio de contraste a nivel ocular y de esa manera evaluamos cómo están los vasos sanguíneos o dónde se presenta el compromiso. En este caso, cuando hablamos que hay un compromiso ocular, se utiliza lo que va a ser los corticoides, la prednisona de 1 miligramo vía ocular, ¿bien? Cuando hacemos tratamiento ocular, ya sea en lupus, ya sea en vasculitis, va a ser de manera local, ¿bien? Entonces, administramos 2 gotas cada 8 horas por 5 días, ¿bien? 2 gotas cada 8 horas por 5 días, ¿bien? Prednisona de 1 miligramo. Pero también tenemos que tener este apoyo a nivel sistémico. A nivel sistémico se le va a administrar lo que va a ser la prednisona de 40 miligramos kilo peso día, ¿bien? De la misma forma que les he indicado, se va a ir subiendo si el paciente está con clínica, sigue con este malestar, más 2, ¿no? Más 2 hemos dicho 42, 44. Ahora, si mi paciente mejora, vamos a ir disminuyendo menos 2. Bien, entonces vamos a ir bajando cada semana hasta que llegue a 1 miligramo. En este tipo de pacientes también es súper relevante la hidroxicloroquina. Con la hidroxicloroquina mi paciente está 24/7. Hasta el último día que deje de existir va a consumir de 200 miligramos cada 24 horas de por vida. Bien, de lunes a lunes va a consumir. Y aquí vamos a administrar, que es un medicamento importante, la aspirina. ¿Por qué la aspirina? Porque la aspirina es un antiagregante plaquetario y no solo es antiagregante plaquetario, también actúa a nivel del tromboxano A2. Entonces, como tiene 2 vías, es un medicamento de asa, me va a producir una vasodilatación en los vasos, me va a evitar que se presente lo que va a ser esta fibrosis, ¿bien? Produce vasodilatación, por lo tanto vamos a tener mayor perfusión de oxígeno, mayor perfusión de sangre en los diferentes órganos. Ahora, si mi paciente se complica, ya saben, se interna con metilprednisolona y su hidroxicloroquina vía oral. La metilprednisolona, como ya conocen, es de 100 miligramos kilo peso día. La hidroxicloroquina es de 200 miligramos día. Y aquí vamos a utilizar ya sea la azatriopina o ya sea el metrotrexate de 50 miligramos vía oral día. Solo voy a utilizar en caso que mi paciente no presente hepatopatías, no presente anemias. Algo que hay que tomar en cuenta, una vez que mi paciente ingresa en fase de remisión, vamos a utilizar lo que va a ser la vitamina D. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que utilizar un plan para mejorar lo que va a ser la vitalidad a nivel óseo. ¿Qué quiere decir? Mi paciente está inactiva, deja de utilizar los medicamentos como lo que es la prednisona, la azatriopina. En ese caso, nosotros vamos a utilizar un tratamiento directamente óseo. Vamos a utilizar el alendronato. El alendronato viene de 150 miligramos. Este alendronato de 150 miligramos se utiliza cada 2 semanas, ¿bien? El alendronato de 150 es un fijador óseo, solo es un fijador óseo. Entonces, se toma cada 15 días por un mes. En un mes sería 2 dosis. A esto le vamos a añadir lo que es la vitamina D. La vitamina D se le va a administrar de 2.000 unidades internacionales día. Vitamina D de 2.000 unidades internacionales día. Más el calcio de 500 miligramos día. Más el calcio de 500 miligramos día. Este esquema se va a utilizar por 3 meses. Este esquema usamos por 3 meses. Bien. Ahora, después de 3 meses, mi paciente descansa un mes. Bien, después de 3 meses, descansa un mes y otra vez vuelve a utilizar. Bien, entonces al menos tenemos que utilizar 2 esquemas de tratamiento en el año para evitar que mi paciente llegue a lo que es a una osteoporosis, presente lo que va a ser una osteopenia. Bien, de esa manera nosotros vamos a realizar nuestro manejo. Bien, repasando un poquito, por favor, porque
porque ingresan lo que son reumatólogos a su examen de grado. Bien, depende mucho de su suerte. Fiebre reumática, por favor, no se olviden que es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune. Se presenta como una secuela tardía de una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, más frecuente en quienes hemos dicho en las mujeres, ¿no? La clínica, repasando rápido: fiebre, poliartritis, malestar general, antecedentes de faringoamigdalitis. No se olviden, por favor, los criterios de Jones, que es pregunta de examen de grado, que es un tema que ya hemos avanzado, ¿no? Laboratorios, por favor, vamos a pedir lo que son los laboratorios, que es relevante, y el tratamiento que vamos a realizar con la penicilina, ¿bien? Con la penicilina. Artrosis es la degeneración que se produce al alterarse las propiedades mecánicas del cartílago y del hueso subcondral, ¿no? Ya sabemos, dolores articulares, crepitaciones, deformación de los nódulos de Heberden y Bouchard, ¿no? A nivel de la mano, en estas pacientes utilizamos lo que va a ser ácido hialurónico, y muchas veces se tiene que colocar una prótesis mediante una cirugía. También se utiliza el plasma rico en plaquetas, ¿no? Para mejorar lo que va a ser la calidad de vida de mi paciente. Bien, y lupus que hemos mencionado, y lo que va a ser la vasculitis, doctores. Eso es muy importante que vayan a conocer. Bien. Ahora, nosotros vamos a mencionar, doctores, vamos a mencionar también respecto a lo que va a ser otra patología. Vamos a hablar de shock, ¿bien? Cuando nosotros vamos a hablar de lo que va a ser de shock, les voy a compartir antes de iniciar. Me dan un momentito. Bien, vamos a hablar de lo que va a ser shock. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es shock, ¿qué es? Empezamos. Es un estado de hipoperfusión tisular que va a generar un metabolismo anaeróbico, produce disfunción celular y falla multiorgánica. Bien, cuando nosotros hablamos es un estado de hipoperfusión tisular, quiere decir que en este caso, no, en la mayoría de los pacientes hay una menor cantidad de flujo de sangre a los diferentes sistemas. Se trata de mantener con vitalidad lo que va a ser el sistema nervioso central y el corazón, ¿bien? Entonces, por ejemplo, al riñón no le llega una adecuada cantidad de sangre, a la piel, por eso es que la mayoría de estos pacientes presentan en las primeras horas lo que va a ser una falla renal, presentan lo que va a ser una piel fría, una piel moteada. Y como mecanismo de compensación, a través de lo que va a ser el tono simpático, se va a presentar lo que va a ser la taquicardia, ¿no? Se presenta lo que va a ser la taquicardia, ¿bien? Eso es muy relevante que nosotros vayamos a conocer, ¿bien? Como mecanismo de compensación. También se va a presentar lo que va a ser el aumento del cortisol. Se activa lo que es el sistema endocrino a largo plazo, donde se libera grandes cantidades de cortisol, ¿bien? Eso es un poquito respecto a lo que va a ser shock. Vamos a empezar por uno de los shocks más que vamos a tener, ¿no? El shock distributivo, que es el más frecuente en los adultos. ¿Cómo va a estar la presión arterial? La presión arterial va a presentar un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular periférica. Bien, entonces, ¿cómo está la presión arterial? Presenta un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular periférica. Se va a presentar una vasodilatación generalizada. Aquí mi paciente presenta una piel caliente, un aumento de la perfusión, va a presentar lo que va a ser una presión capilar aumentada, la presión venosa central aumentada. ¿Cuáles van a ser las causas? Dentro de las causas vamos a tener la sepsis. En la sepsis, los principales focos que vamos a conocer es el pulmonar, el urinario, a nivel gastrointestinal, ¿bien?
También puede estar una disfunción orgánica. Bien, esos son las causas o los focos infecciosos principales, ¿no? A nivel gastrointestinal, pulmonar, a nivel genitourinario, que nos puede causar una disfunción orgánica. Debemos mencionar los criterios de SOFA. Cuando mencionamos estos criterios de SOFA, solo tienen que saber los nombres, ¿no? Las escalas. Se va a evaluar lo que va a ser el sistema nervioso central, vamos a evaluar la escala de Glasgow, se va a evaluar lo que va a ser a nivel renal, ¿no? Cómo está la creatinina, cómo está la diuresis, evaluamos lo que es el sistema hepático para poder saber cómo está la bilirrubina indirecta, directa, la bilirrubina total, evaluamos lo que va a ser la coagulación, las plaquetas, la respiración, la presión parcial de oxígeno, de FiO2, vamos a evaluar a nivel cardiovascular. Bien, entonces de esa manera nosotros evaluamos con los criterios de SOFA. Esto no tienen que conocer, con que conozcan lo que va a ser que hay compromiso a nivel del sistema nervioso central, renal, hepático, de la coagulación, respiración y cardiovascular es más que suficiente, ¿bien? Porque cada uno de estos tiene diferentes detalles, doctores. No hay necesidad de que ustedes conozcan, ¿bien? O sea, los detalles, el grado 0, 1, 2, 3, 4, no les van a preguntar. Dentro de lo que va a ser este shock distributivo, nosotros vamos a tener lo que va a ser el shock anafiláctico. En el shock anafiláctico se presenta una hipersensibilidad. En esta hipersensibilidad es el famoso shock anafiláctico donde se libera grandes cantidades de mastocitos. Estos mastocitos me van a producir un aumento de la inmunoglobulina IgE. Todo esto que me genera en el cuerpo vasodilatación, va a generar lo que es una piel caliente y una vasodilatación. Bien, entonces dentro del shock distributivo tenemos lo que va a ser el shock anafiláctico. Vamos a hablar también de lo que va a ser el shock neurológico. En el shock neurológico tenemos un compromiso a nivel vértebro-medular que me va a generar una vasodilatación. Este shock neurológico vértebro-medular se presenta en traumatismos. ¿Qué va a presentar mi paciente? De la misma forma lo que va a ser una piel caliente, ¿no? Y también tenemos lo que va a ser el shock séptico, ¿no? Entonces tenemos el shock séptico, tenemos el shock anafiláctico, el shock neurológico. Todo esto porque se caracteriza por una piel caliente, ¿no? A un aumento de la presión venosa central. Vamos a tener lo que va a ser una vasodilatación. Por eso es que se va a caracterizar, ¿bien? En este tipo de pacientes, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos un shock séptico, por ejemplo, se tiene que utilizar lo que va a ser antibióticos, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? En este caso vamos a utilizar antibióticos de cuarta generación, cefalosporinas de cuarta generación, vamos a utilizar lo que va a ser los carbapenémicos, ¿no? Entonces utilizamos cefalosporinas de cuarta generación, puede ser la vancomicina, vamos a utilizar lo que va a ser los carbapenémicos, entonces en este caso utilizo ya medicamentos potentes, ¿bien? Y además debe estar apoyado de la fluidoterapia. En cualquiera de estos tres tipos de shock tienen que utilizar 30 ml kilo peso las 3 primeras horas. Bien, entonces 30 ml kilo peso de Ringer lactato o como lo quieran llamar, solución Harman, voy a utilizar las 3 primeras horas. Bien. Ahora, si mi paciente presenta lo que va a ser un shock anafiláctico, podemos, porque va a presentar una urticaria, una disnea, una hipotensión, en ese caso nosotros vamos a utilizar lo que va a ser la epinefrina intramuscular o subcutáneo. En el adulto vamos a utilizar de 0,4 miligramos en el niño de 0,01 miligramo. Bien, entonces esto es cuando hay un shock anafiláctico. Ahora, del shock neurológico vértebro-medular es directamente la cirugía. Entonces, en estos tres tipos de shock que se encuentra dentro de lo que es el distributivo, es de suma importancia lo que es la fluidoterapia, 30 ml kilo peso las 3 primeras horas. Bien, eso es lo que tenemos que conocer respecto a lo que va a ser el famoso shock distributivo. Bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser el shock hipovolémico. Bien.
Cuando hablamos de este shock hipovolémico es más frecuente en pacientes pediátricos. Se va a presentar por pérdidas gastrointestinales, caída de la precarga mayor al 30% de su volemia. ¿Bien? ¿En qué pacientes vamos a tener? En politraumatizados, grandes quemados, hemorragias digestivas, hemorragias renales. Bien, entonces dentro de las causas tengo politraumatizados, grandes quemados, las hemorragias digestivas, las hemorragias renales. Y aquí vamos a utilizar lo que va a ser este cuadro del ATLS, donde evaluamos la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Cómo va a estar en el grado 1? En el grado 1 está normal, solo que el paciente ya tiene un poco de ansiedad, es un paciente ansioso. En el grado 2, la frecuencia cardíaca está aumentada y la presión arterial está aumentada. El paciente sigue ansioso. En el grado 3 tenemos una frecuencia cardíaca aumentada y la presión arterial está disminuida y el paciente está confuso. En el grado 4 tenemos una frecuencia cardíaca aumentada y la presión arterial aumentada. ¿Bien? Y mi paciente aquí ya está inconsciente mi paciente en el grado 4. La presión arterial va a ser igual a un gasto cardíaco disminuido por la resistencia vascular aumentada. En la clínica, que va a presentar una piel fría, hablamos de una oliguria, una presión capilar pulmonar disminuida, una congestión pulmonar, presión venosa central disminuida, esta presión a nivel sistémico que va a estar disminuido, tenemos una congestión sistémica también. Entonces, todo esto se va a presentar en la clínica, ¿bien? ¿Cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento vamos a utilizar lo que van a ser 2 catéteres. De la misma forma vamos a utilizar la fluidoterapia de 30 ml kilo peso. Bien, utilizamos 30 ml kilo peso. Ahora, si hablamos de que está relacionado con politraumatizados, va a estar con hemorragias, ¿no? En este caso evaluamos lo que va a ser la hemoglobina. Si la hemoglobina es menor a 7, tenemos que administrar al menos 2 paquetes globulares, ¿no? Si las plaquetas están menores a 50,000, también tenemos que utilizar lo que van a ser las plaquetas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está mi paciente, nosotros vamos a ir añadiendo lo que va a ser la transfusión sanguínea y todo el resto que conocemos. Bien, ahora si está, por ejemplo, es un paciente politraumatizado, ha presentado lo que es una anemia, se transfunde paquetes globulares y además vamos a utilizar lo que es antibióticos, ¿bien? Y seguimos con la fluidoterapia de 30 ml kilo peso hora. Vamos a hablar del siguiente shock, el shock cardiogénico. Cuando hablamos del shock cardiogénico se presenta una alteración a nivel de la sístole. ¿Cuáles van a ser las causas? Dentro de las causas tenemos el infarto agudo de miocardio con menor al 40% de una necrosis ventricular izquierda. Infarto agudo de miocardio menor al 40% de necrosis ventricular izquierda. También están las miocardiopatías y las arritmias. La presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco disminuido por la resistencia vascular periférica. ¿Qué va a presentar mi paciente? Va a presentar lo que es una congestión capilar pulmonar, ingurgitación yugular, congestión venosa central, crépitos y edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué presenta? Va a presentar lo que es congestión capilar pulmonar, ingurgitación yugular, congestión venosa central y los crépitos y este edema agudo de pulmón. ¿Bien? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Yo debo disminuir el trabajo del corazoncito. ¿Qué quiere decir? Esta precarga y poscarga que está aumentada, debo disminuir. Y para eso, ¿qué realizamos? Realizamos lo que va a ser la restricción de líquidos. ¿Bien? Si a un paciente
administro 1000 cc's, en este caso voy a administrar 800 ml para 24 horas y vamos a utilizar los simpático-miméticos, ¿no? Utilizamos lo que van a ser como fármacos los simpático-miméticos. Tenemos lo que va a ser la norepinefrina, la dobutamina, la dopamina, ¿no? Tenemos norepinefrina, dobutamina, la dopamina, entonces todo esto vamos a utilizar. Además, nos vamos a apoyar de lo que va a ser un balón con contrapulsación aórtica. En este caso, si yo no puedo hacer lo que es la reperfusión, si no se puede realizar la reperfusión con medicamentos, en este caso se va a añadir lo que va a ser la nitroglicerina, se va a utilizar lo que va a ser la aspirina, el oxígeno, la morfina, ¿no? Porque en estos pacientes, además de los simpático-miméticos, vamos a utilizar lo que va a ser la aspirina, ¿no? Vamos a usar la mona para que se acuerden, la morfina de 10 miligramos porque tu paciente está con mucho dolor, de 10 miligramos en bomba de infusión en el lapso de 10 minutos, oxígeno a la necesidad, al requerimiento de mi paciente, la nitroglicerina de 0,5, 0,3 miligramos, vamos a utilizar además lo que es la aspirina de 300 miligramos. Si a esto no responde mi paciente, porque pueden ir añadiendo igual lo que va a ser el atenolol, que es un beta bloqueante cardioselectivo, pueden utilizar lo que va a ser un antagonista de calcio, ya sea el nifedipino de 30 miligramos. Entonces, en este caso, si se ha añadido todos estos medicamentos y mi paciente no presenta lo que va a ser la mejoría, directamente se hace la angioplastía y la colocación de stent. No tenemos más nada que hacer, ¿bien? Directamente se va para cirugía el paciente, pero no se olviden restricción de líquidos porque debo disminuir la pre y la poscarga, ¿no? Entonces aquí tenemos la angioplastía y la revascularización. Aquí vamos a hablar de lo que va a ser este shock obstructivo, ¿no? El shock obstructivo se presenta por una falla diastólica. Esta falla diastólica se va a presentar en el llenado. También vamos a tener lo que va a ser el taponamiento cardíaco, que es menor a 250 ml. ¿Bien? Hablamos de taponamiento cardíaco crónico cuando es menor a 2000 ml. Aquí vamos a hacer énfasis en algunos datitos importantes. En el taponamiento cardíaco, nosotros vamos a presentar lo que va a ser esta famosa tríada de Beck. Cuando hablamos de la tríada de Beck, va a presentar lo que es la ingurgitación yugular, se va a presentar lo que va a ser la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos apagados o van a estar abolidos y vamos a tener lo que va a ser la hipotensión. Se va a presentar lo que va a ser la hipotensión. Bien, entonces tenemos en la tríada de Beck taponamiento cardíaco, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados y la hipotensión. También tenemos otra patología que va a ser el tromboembolismo pulmonar. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser el tromboembolismo pulmonar, va a presentar lo que va a ser una disnea de inicio súbito, va a presentar. También vamos a tener lo que va a ser el neumotórax, ¿no? También aquí está lo que es el neumotórax. También puede presentar mi paciente lo que va a ser una pericarditis constrictiva. También puede presentar lo que es una pericarditis constrictiva. Bien, entonces cuando nosotros mencionamos, vamos a tener el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, esta pericarditis constrictiva. Bien. ¿Cómo va a estar la presión arterial? La presión arterial va a ser igual a un gasto cardíaco disminuido por la resistencia vascular periférica. Bien, eso tenemos que conocer, sí. ¿Qué presentan en la clínica? En la clínica se va a presentar lo que es la congestión pulmonar, la piel fría, la piel húmeda y en el tratamiento vamos a realizar lo que va a ser la pericardiocentesis, ¿no? Entonces, si mi paciente está presentando lo que va a ser un taponamiento cardíaco, entonces, ¿qué vamos a realizar? O está presentando una pericarditis, la pericardiocentesis se va a realizar si mi paciente, por ejemplo, está con un tromboembolismo pulmonar, se realiza lo que es la fibrinolisis. Si presenta un neumotórax, se va a realizar lo que va a ser la toracocentesis. Entonces, en este caso, igual se va a realizar lo que va a ser una restricción hídrica, ¿bien? En este tipo
tipo de pacientes que tienen shock obstructivo para disminuir lo que va a ser la pre y la poscarga, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a realizar lo que va a ser nuestro manejo. Bien, eso es muy importante que conozcan. Entonces, en este cuadro lo estamos resumiendo todo lo que va a ser shock para que no tengan que memorizar mucho. Bien, eso es lo más puntual y shock si es preguntado, doctores, es bien preguntado. Bien, les voy a compartir lo que va a ser la úlcera gástrica, la úlcera duodenal que tenemos que tocar también como tema. Bien, me dan un momentito, por favor. Bien, doctores, estudien, por favor. Nos está yendo muy bien con los exámenes de grado, ¿no? Toda esta semana. Bueno, su compañero el día de ayer, el doctor Adam, sacó excelencia, ¿no? Su nota fue de 91. Después del doctor Sebastián, igual la nota fue sobre 90. Y el día que fue antes de ayer, ¿no? Que dieron el Benigno Sánchez, igual la nota fue de 92. Entonces a ustedes también les va a ir muy bien. Ahora me dirán, el temario es amplio, sí, mientras más conocimientos ustedes tengan, tienen menos probabilidad de que suceda algo en su examen de grado, doctores. Bien, entonces eso vamos a tomar en cuenta. Y cuando ustedes se inscriben a lo que son a las clases virtuales, por ejemplo, doctores, ¿no? Pagan lo que va a ser las 7 semanas y varios siguen pasando las clases y no se les está cobrando, ¿no? Otro monto. Bien, entonces ese es el plus que ustedes tienen. Ahora me dirán, no nos pasa las diapositivas, el material, no, doctores, porque ustedes aprenden más escuchando y escribiendo, doctores. Bien, entonces eso es muy importante, sigan continuando con esas ganas. Yo sé que van a aprobar. Hasta ahora, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, doctores. Espero que siga así este año. No tanto lo que son las clases presenciales como virtuales, no son muy buenas las notas. Bien, entonces continuamos. Vamos a hablar de lo que va a ser la úlcera gástrica. La úlcera gástrica es la erosión circunscrita de la mucosa gástrica que puede llegar hasta la mucosa y producir perforaciones. Bien, entonces, ¿qué es? Es la erosión circunscrita de la mucosa gástrica que puede llegar hasta la mucosa y producir perforaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dentro de los factores de riesgo tenemos lo que va a ser el tabaco, el alcohol, el uso indiscriminado de los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori. Entonces, todo esto vamos a tener dentro de los factores de riesgo y también la edad avanzada. Y acá les subrayo, el estrés no está relacionado con la úlcera gástrica, por favor, el estrés, porque a veces te dicen, no, ¿sabe qué? Creo que estoy estudiando mucho para el examen de grado y creo que me ha dado una úlcera gástrica. No, lo que sí les va a dar va a ser una úlcera duodenal gástrica, no, doctores, porque no está relacionado con el estrés. En la clínica se presenta un dolor abdominal, en epigastrio, en mesogastrio, que va a ser tipo urente, náuseas, vómitos que se va a presentar, las dispepsias. Algo, por favor, que tienen que conocer y es preguntado, doctores, son los criterios de Forres, ¿no? Los criterios de Forres, por favor, vamos a memorizar. Bien, lo vamos a agrandar este cuadrito y vamos a mencionar. Esto, por favor, tienen que saber para úlceras, para hemorragias digestivas, porque es súper preguntado. Vamos a empezar por lo que va a ser el grado 1A. En el 1A hay un sangrado activo arterial en jet o a chorro. Presenta una recidiva del 90%. En el 1B vamos a tener un sangrado resumante o en sábana. Presenta una recidiva de un 60 a un 80%. En el 2A hay un vaso visible en el lecho de la lesión y se presenta una recidiva del 50%. En el 2B podemos observar un coágulo fresco adherido y se presenta una recidiva de un 25 a un 30%. Y en el 2C se presenta manchas hemáticas oscuras y se presenta una recidiva de un 7 a un 10%. Y en el grado 3 se va a observar una lesión con base limpia
cubierta con fibrina y la recidiva va a ser de un 3 a un 5%, ¿bien? Eso es lo que tienen que saber de memoria, por favor, para el examen de grado, los criterios de Forres. En este caso, ¿cómo se va a llegar al diagnóstico? Al diagnóstico se puede llegar con lo que va a ser rayos X de tórax, si es que estamos en una zona rural. ¿Qué voy a observar? Vamos a observar el signo de Jover positivo. ¿En qué consiste este signo de Jover positivo? Consiste en que en el lado, ¿no? En el lado izquierdo, donde se encuentra el estómago, es normal que nosotros encontremos aire, doctores, porque ahora, por ejemplo, estoy hablando o al comer, es normal que en el lado izquierdo yo pueda observar lo que va a ser aire, pero en el lado derecho está nuestro hígado y el hígado se caracteriza por presentar matidez hepática. Entonces, cuando se cambia esta matidez hepática por una hipersonoridad, estamos hablando, es reemplazado la matidez hepática por una hipersonoridad, estamos hablando de lo que va a ser un neumoperitoneo. A eso se le conoce como el signo de Jover positivo, ¿no? Vamos a encontrar lo que va a ser un timpanismo en hipocondrio derecho. ¿Eso que me indica? La perforación de una víscera hueca, doctores. A eso se refiere el signo de Jover positivo. No se olviden, es el reemplazo de la matidez hepática por hipersonoridad o timpanismo en el hipocondrio derecho. ¿Bien? Ahora, lo ideal para este tipo de pacientes, para el diagnóstico, siempre va a ser la endoscopía y la biopsia. Siempre, lo ideal siempre va a ser la endoscopía y lo que va a ser la biopsia. Vamos a hablar nosotros respecto a las complicaciones. En las complicaciones pueden presentar perforaciones de inicio súbito con dolor abdominal grave. Bien, pueden presentar perforaciones de inicio súbito con dolor abdominal grave. Nosotros aquí, si mi paciente no presenta una mejoría, se le va a realizar un tratamiento quirúrgico. Dentro de las complicaciones tenemos las hemorragias digestivas altas, que es la principal causa de muerte. Y cuando se observa lo que va a ser a través de la endoscopia, si hay una lesión mayor a 3 centímetros, se debe descartar la malignidad por biopsia. Entonces, si tenemos lesiones mayor a 3 milímetros, no es solo mayor a 3 milímetros, en todo paciente que se observa lo que va a ser lesiones, se hace la toma de biopsia, ¿bien? Entonces, una vez que se ha hecho lo que va a ser rayos X de tórax, se le ha pedido hemograma para poder ver cómo están los glóbulos rojos, cómo está la hemoglobina, se va a realizar lo que es la endoscopía, la biopsia. Una vez que se tiene todos estos exámenes, se va a iniciar con el tratamiento. Bien, el tratamiento dependiendo de la úlcera, si hablamos de una úlcera menor a 3 centímetros, se espera que cicatrice, ¿no? Se espera que cicatrice. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Se va a utilizar la ranitidina, ¿no? Y la pobre ranitidina tiene tanta controversia hoy en día, ¿no? Y en el mercado está años ya. Continuamos. La ranitidina se utiliza de 150 miligramos cada 24 horas o de 300 miligramos cada 24 horas. Bien, ese va a ser el manejo en comprimidos. En este caso, como mi paciente está internada, va a ser en ampollita, va a ser vía EB. ¿Qué quiere decir? Que voy a administrar 50 miligramos cada 8 horas. Si sumamos 50 más 50 más 50 es igual a 150 miligramos. ¿Qué es la ranitidina? Es uno de los mejores antagonistas H2. Bien, ahora si no tengo ranitidina, pues voy a utilizar un inhibidor de bomba de protones. Aquí vamos a tener lo que va a ser en ampolla el omeprazol de 40 miligramos. Tenemos de 40 miligramos que se va a administrar cada 8 horas. Bien, cada 8 horas, porque estamos hablando de una úlcera gástrica. Entonces, la administración va a ser cada 8 horas. Continuamos. En caso de que pese a que se le ha administrado, doctores, y otro punto importante, si hay una úlcera, nosotros tenemos que hacer una profilaxis con antibiótico y para esto que voy a utilizar la ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas. En caso de que mi paciente no presente mejoría con este tratamiento, se va a realizar lo que es la cirugía, ¿bien? La cirugía está indicado en recidivas, ¿bien? En úlceras refractarias y en complicaciones. Si la
la úlcera gástrica es refractaria, quiere decir no cicatriza en 8 semanas de tratamiento, en este caso es directamente para cirugía, se va nuestro paciente, ¿no? Se va directo para cirugía. Vamos a hablar de lo que va a ser la otra úlcera. Tenemos la úlcera duodenal. Es una erosión a nivel del duodeno, es una erosión circunscrita a nivel del duodeno que aparece generalmente a la edad de 30 años a 50 años, más frecuente en el sexo masculino. Afecta principalmente la primera porción del duodeno, a 2 centímetros del píloro. Es más frecuente que la úlcera gástrica, doctores. Ojo con eso. La etiología del Helicobacter pylori, y aquí sí está el estrés, ¿no? El estrés que tal vez están sufriendo por el examen de grado, ¿no? Que todos hemos pasado por esa etapa y es entendible. Bien, entonces en la etiología tenemos H. pylori, antiinflamatorios no esteroideos y el estrés por este estrés, ¿no? Que puede ser causado por diferentes motivos emocionales, psicológicos. Bien, en la clínica se presenta lo que es el dolor abdominal tipo urente en epigastrio, empeora con el ayuno y es por eso que el paciente te dice, después que como, después que desayuno, mejora mi dolor. Bien, o por ejemplo, tengo estas molestias en la madrugada y consumo como algo y mejoro. Bien, entonces ahí tú ya te das cuenta, ¿no? De que hay una úlcera duodenal. Presentan distensión abdominal, la hematemesis, estas melenas, ¿no? Es menos frecuente, ¿no? Pero sí se encuentra esto en la clínica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Ya sabemos, por endoscopía y biopsia. Eso es el estudio que siempre se tiene que pedir, endoscopía y biopsia. En las complicaciones tenemos las perforaciones, se va a presentar las perforaciones, las hemorragias, inicia con dolor abdominal de inicio súbito y el tratamiento es quirúrgico, pero acá depende de lo que va a ser el tamaño de la úlcera. En muchos casos se puede presentar lo que es una peritonitis, se va a presentar un abdomen agudo, la fiebre. El tratamiento. En el tratamiento, primero, si es menor a 3, no esta úlcera, si es menor a 3 centímetros, el tratamiento va a ser no quirúrgico, si es menor, ¿no? Menor a 3 centímetros. Vamos a utilizar los 4 catéteres que ya conocemos, lo que es la sonda nasogástrica, la sonda Foley, el catéter venoso central, la vía permeable. Bien, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. En este paciente se va a utilizar lo que va a ser lo mismo, el omeprazol de 40 miligramos cada 8 horas vía EB, de 40 miligramos cada 8 horas vía EB. Vamos a utilizar lo que va a ser un antibiótico. ¿Qué antibiótico se usaría? La ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas. Eso es lo que vamos a utilizar. Si a este tipo de medidas no hay una mejoría, o en caso que esta úlcera duodenal no cicatrice, como nos indica acá, no cicatrice en 2 semanas, en 12 semanas de tratamiento, directamente se va a realizar lo que es la cirugía. Bien, ese es el manejo que nosotros tenemos que tener. Aquí vamos a hablar sobre lo que va a ser el síndrome de Zollinger-Ellison. Este síndrome de Zollinger-Ellison es la manifestación clínica del gastroma con hipersecreción de gastrina que lleva a la hipersecreción gástrica. Entonces, es la manifestación clínica del gastroma con hiperproducción de gastrina que lleva a la hipersecreción de gastrina. Causa úlceras en la primera porción del duodeno, múltiples úlceras en el tracto gastrointestinal, son refractarias al tratamiento asociado a deposiciones líquidas y a esteatorreas. Nosotros tenemos lo que va a ser la prueba de gastrina, donde va a estar elevado, que va a ser mayor a 1000 picogramos ml, va a ser mayor a 1000 picogramos ml. Vamos a realizar algunas diferencias, que es muy importante. Vamos a realizar lo que va a ser la diferencia entre lo que va a ser una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Bien, acá les voy a enfocar. Cuando nosotros hablamos de estos criterios, la edad, la úlcera gástrica es más frecuente en mayores a 60 años. En la úlcera duodenal es en jóvenes, ¿no? 30 años.
El dolor se va a presentar un aumento con los alimentos. El dolor se exacerba posterior a la ingesta de los alimentos, ¿no? En lo que es la úlcera gástrica. En cambio, en la úlcera duodenal se atenúa o disminuye con los alimentos, se atenúa o disminuye posterior a la ingesta de los alimentos. El Helicobacter pylori en la úlcera gástrica se presenta en un 80% y a nivel de la úlcera duodenal en un 95%, que quiere decir más frecuente va a ser en la úlcera duodenal. Los antiinflamatorios no esteroideos es más frecuente en la úlcera gástrica, claro, porque es donde se absorbe a nivel gástrico, ¿no? Entonces es más frecuente. A nivel duodenal es infrecuente la secreción ácida nocturna. La úlcera gástrica es normal o puede estar disminuida, en cambio, en la úlcera duodenal está aumentada. La secreción ácida máxima en la úlcera gástrica es normal o está disminuida y en la duodenal está aumentada. Bien, esa es la gran diferencia que nosotros debemos conocer y es lo que nos pueden preguntar en el examen de grado. Bien, entonces eso es lo que tenemos que manejar, por favor. Eso es muy importante. Bien, les voy a compartir, vamos a avanzar un temita más. Me dan un momentito, ahorita les voy a compartir. Ya les compartí. Bien, vamos a hablar un poquito respecto a lo que va a ser la trombosis venosa profunda. Bien, ¿qué es la trombosis venosa profunda? Se refiere al desarrollo de un trombo dentro de una vena cuando hay interrupción del endotelio normal. Bien, entonces cuando hablamos de trombosis venosa profunda se refiere al desarrollo de un trombo dentro de una vena cuando hay interrupción del endotelio normal. La trombosis venosa profunda suele comenzar en las cúspides valvulares del corazón, donde la velocidad de la sangre es menor, facilitando de esta manera la acumulación de los factores de coagulación. Los síntomas característicos incluyen un dolor persistente en la extremidad afectada, edema, cianosis, venas superficiales distendidas y la presencia del signo de Homans positivo. ¿Qué es el signo de Homans positivo? Es el dolor que empeora con la dorsiflexión del pie. Miren acá, por ejemplo, se le está haciendo una dorsiflexión y el paciente va a presentar mucho dolor. Bien, entonces no se olviden, por favor, que cuando hablamos de trombosis venosa profunda, se refiere al desarrollo de un trombo dentro de una vena cuando hay una interrupción del endotelio normal, donde inician las cúspides valvulares a nivel de lo que va a ser del corazón, a nivel de las venas, donde la velocidad de la sangre es menor. De esta manera facilita la acumulación de los factores de coagulación. Bien. Cuando hablamos de esta triada, que es la triada preguntada en los grados, la triada de Virchow, se va a caracterizar por la éstasis, la lesión vascular y la hipercoagulabilidad. Por eso se caracteriza esta triada de Virchow. La trombosis venosa profunda, el signo de Homans es el dolor en la pantorrilla al realizar la dorsiflexión del pie. Puede estar presente, pero no es específico. Bien, entonces hacemos la dorsiflexión del pie y presenta un dolor intenso a nivel de la pantorrilla, como podemos observar a nivel de la imagen. Lo que es la trombosis venosa profunda, el tratamiento inicial consiste en el uso de anticoagulantes. ¿Qué anticoagulante vamos a utilizar? Lo que es la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, seguida de anticoagulantes orales, como los antagonistas de vitamina
K, que va a ser la warfarina o los anticoagulantes de acción directa. Bien, entonces siempre se inicia con lo que va a ser con heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada seguida que va a ser usada lo que es la warfarina. Bien. Ahora me dirán, ¿y por qué no se inicia con la warfarina? Porque la warfarina recién presenta su mecanismo de acción al tercer día de administración y yo necesito de inmediato lo que es el mecanismo de acción. Por eso iniciamos siempre con lo que va a ser la heparina. Bien, posteriormente vamos a hablar todos los detalles, el mecanismo de acción de cada uno de estos medicamentos. El diagnóstico se basa en pruebas de coagulación. Vamos a pedir lo que va a ser los tiempos de coagulación, el dímero D y una ecografía Doppler, siendo este último el mejor examen no invasivo para identificar la trombosis en las venas. Principalmente va a estar afectado lo que son las venas iliofemorales. El tratamiento es estándar, ¿no? Vamos a utilizar lo que van a ser los anticoagulantes. Aquí podemos observar, por ejemplo, lo que va a ser una vena que presenta un compromiso, ¿no? Va a presentar lo que va a ser un trombo. Vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Acabamos de mencionar lo que es la trombosis venosa pulmonar. Ahora mencionamos lo que es el tromboembolismo pulmonar, bien, que se le conoce también como TEF. Es una complicación de la trombosis venosa pulmonar. No se olviden que el tromboembolismo pulmonar es una complicación de la trombosis venosa pulmonar que ocurre cuando un trombo se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo hasta las arterias pulmonares. Bien, entonces no nos olvidemos que es una complicación de la trombosis pulmonar que ocurre cuando un trombo se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo hasta las arterias pulmonares, donde bloquea el flujo de sangre. Vamos a tener la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho. Entonces, si me produce un bloqueo, por ejemplo, a nivel de lo que va a ser la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho, mi paciente que va a presentar menos cantidad de flujo de sangre, menos oxigenación, y esto puede ser fatal, puede desencadenar lo que es una insuficiencia cardíaca derecha, no se olviden, ¿bien? Entonces, esto es lo que se va a presentar como una de las complicaciones. Los factores de riesgo. El tromboembolismo pulmonar está asociado a factores de riesgo como la inmovilización prolongada, cirugías recientes, antecedentes de tromboembolismo venoso, uso de anticonceptivos orales, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, los embarazos y los trastornos de hipercoagulabilidad. Entonces, estos son nuestros factores de riesgo. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la etiología. El tromboembolismo pulmonar generalmente se origina a partir de un trombo en las venas profundas de las extremidades inferiores que se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo hasta las arterias pulmonares. Esa va a ser nuestra principal etiología. En la fisiopatología, el trombo bloquea las arterias pulmonares, reduce el flujo sanguíneo y la oxigenación, lo que puede causar una sobrecarga del ventrículo derecho y potencialmente una insuficiencia cardíaca derecha y lo que va a ser el shock. Bien, entonces, como les he mencionado, este trombo viaja a través de las arterias pulmonares, reduce el flujo de sangre, me reduce la oxigenación, lo que va a causar una sobrecarga del ventrículo derecho y potencialmente una insuficiencia cardíaca derecha. Nosotros tenemos lo que va a ser la clasificación del tromboembolismo pulmonar. Hablamos del tromboembolismo pulmonar masivo, donde se produce una obstrucción extensa con inestabilidad hemodinámica. Tenemos el tromboembolismo pulmonar submasivo, donde se va a presentar una disfunción del ventrículo derecho sin inestabilidad hemodinámica. Tenemos el tromboembolismo pulmonar no masivo, donde afecta las arterias segmentarias o subsegmentarias con menor reperfusión.
En la clínica, los síntomas incluyen lo que va a ser una disnea de inicio súbito, un dolor torácico pleurítico, la taquicardia, la hemoptisis, el síncope o el shock. Bien, eso es lo que se va a presentar en la clínica. Entonces, ¿qué va a incluir? Disnea súbita, dolor torácico pleurítico, la taquicardia, la hemoptisis, el síncope, el shock, ¿no? Todo esto se va a presentar en la clínica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se va a realizar por laboratorio, se va a realizar a través de lo que va a ser el dímero D. El dímero D va a estar elevado, los rayos X, que va a ser de baja especificidad, no se utiliza. Vamos a tener el ecocardiograma, evalúa la función del ventrículo derecho, el ecodoppler de miembros inferiores, identifica el trombo en venas profundas, la angiotomografía pulmonar, que es la prueba de elección para confirmar el tromboembolismo pulmonar. También tenemos la arteriografía pulmonar, que es el estándar de oro, que es invasiva. Bien, tenemos el score de Wells, ¿no? Que evalúa la probabilidad de presentar un tromboembolismo pulmonar. Bien, eso es lo que se va a presentar. Respecto a lo que va a ser el tratamiento, vamos a hablar tanto de lo que va a ser el tromboembolismo pulmonar como la trombosis venosa pulmonar. Aquí se va a presentar lo que son los anticoagulantes. Tenemos lo que va a ser la heparina no fraccionada. La dosis inicial va a ser de 80 unidades internacionales en bolo, seguido de 18 unidades internacionales, kilogramo peso, ¿no? Hora en infusión continua. Entonces, ¿cuál es mi dosis de ataque? Ya sea en tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa pulmonar. Utilizamos de 80 unidades internacionales y de mantenimiento de 18 unidades internacionales. Bien, ¿cuál va a ser mi mecanismo de acción? ¿Qué hace la heparina no fraccionada? Inhibe las enzimas de la cascada de coagulación, especialmente la trombina y el factor 10, doctores. Entonces, ¿qué me inhibe? Me inhibe las enzimas de la cascada de coagulación, especialmente la trombina y el factor 10. Hablamos de la heparina de bajo peso molecular. Bien, en la heparina de bajo peso molecular, la dosis va a ser la enoxaparina de 1 miligramo subcutáneo. Se va a utilizar cada 12 horas de 1.5 miligramos, una vez al día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre heparina no fraccionada? Si se dan cuenta, en la heparina no fraccionada, la dosis inicial es de 80, mantenimiento 18. Y en la heparina de bajo peso molecular, la dosis es de 1 miligramo, kilogramo peso subcutáneo cada 12 horas, o puede ser de 1.5, pero es una vez al día. Bien, entonces esa es la gran diferencia. Si se dan cuenta, la dosis en la heparina no fraccionada, la dosis va a ser más elevada, y en la heparina de bajo peso molecular, la dosis es menor. Bien, entonces eso es lo que se va a presentar. Vamos a hablar de los anticoagulantes orales. Vamos a tener la warfarina, que la dosis inicial es de 5 a 10 miligramos diarios. Vamos a ajustar según el INR de mi paciente. El objetivo es de 2 a 3 que mantenga el INR. La warfarina, su mecanismo de acción, inhibe la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Aquí vamos a tener lo que va a ser el que más se usa en nuestro medio, va a ser el rivaroxaban. El rivaroxaban se utiliza de 15 miligramos 2 veces al día por 21 días. Luego se utiliza 20 miligramos una vez al día. Entonces, eso es más que suficiente que conozcan. No les quiero complicar más, doctores. Bien, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe directamente el factor 10A. Bien, ese es su mecanismo de acción. Ahora, ¿qué pasa, doctores? Si supongamos no está mejorando mi paciente, pese a que estoy utilizando acá, o bien me usan heparina, doctores, ¿no? Aquí normalmente utilizamos la heparina no fraccionada,
y posteriormente recién la warfarina. No se inicia con warfarina, doctores. Como les dije, su mecanismo de acción recién inicia al tercer día y hasta eso mi paciente ya puede fallecer. También utilizamos los trombolíticos y aquí hablamos de la famosa estreptoquinasa y de lo que va a ser la uroquinasa. La uroquinasa, la dosis va a ser de 4.400 unidades internacionales, kilo peso en 10 minutos, seguida de 4.400 unidades internacionales, kilo peso en infusión de 12 a 24 horas. Bien, entonces mi dosis de ataque es 4.400, ¿bien? Va a estar seguida de 4.400 unidades internacionales por 12 a 24 horas, ¿bien? Entonces, dosis de ataque en 10 minutos se administra y después de mantenimiento de 4.400 que se va a pasar en una bomba de infusión de 12 a 24 horas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Convierte el plasminógeno en plasma. ¿Qué quiere decir? Degrada la fibrina, degrada este trombo. También tenemos la estreptoquinasa. La estreptoquinasa se utiliza de 250.000 unidades internacionales en bolo en 30 minutos, seguido de 100.000 unidades internacionales hora por 24 horas. De esa manera realizamos el manejo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Activa el plasminógeno promoviendo la fibrinolisis. Bien. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que va a ser la embolectomía quirúrgica o la trombectomía percutánea en casos graves. Bien, de esta manera se realiza lo que va a ser el manejo, doctores. Bien, en medicina interna es frecuente que los pacientes presenten trombosis venosa pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Bien, ¿cuál es la profilaxis? El uso de anticoagulantes, dispositivos de compresión o los filtros de vena cava en pacientes de alto riesgo. No es muy importante el uso de las medias compresivas. Bien, doctores, aquí nos quedamos, por favor. Bien, esto sería nuestra clase del día de hoy, doctores. Bien, les quería comunicar, doctores, que estos días he estado con algunos problemas de salud, ¿no? El día de mañana me van a realizar lo que va a ser una endoscopía más una biopsia, entonces va a ser a las 8 de la mañana y la clase, doctores, ¿no? Que todo el día voy a estar en reposo. La clase va a ser, por favor, doctores, en la tarde, ¿no? En la tarde vamos a avanzar lo que va a ser la clase. Bien, entonces para no perjudicarles, en la tarde vamos a avanzar la clase en el horario de las 4 de la tarde. Por favor, estos días he estado con un poquito de malestar general, por eso es que me estoy haciendo un chequeo médico. Les agradezco su comprensión. Eso sería lo que es la clase del día de hoy. Cualquier cosa igual les voy a avisar al WhatsApp. Bien, gracias por su atención, doctores. Eso sería toda la clase del día de hoy.